gusta el reggaetón. Nunca me ha gustado. Me parece un género musical, bueno, que es a veces bastante denigrante en sus letras. Hay una sexualización explícita. El perreo me parece algo, bueno, no sé, vulgar y denigrante a veces. Pero mi hija de 15 años ama a Bad Bunny. ¿Cómo conciliar esto? Yo tenía la esperanza, yo siempre he sido rockero, ¿no? Y cuando salió el reggaetón con Daddy Yankee, la gasolina y todo esto, era como, en aquella época también, cuando yo era adolescente, eran como los surfistas contra los rockeros, los que escuchaban el reggae y los que escuchaban el rock pesado, y como que no conciliaban. Entonces el reggaetón, que era como una evolución del reggae a lo netamente latino, en mi opinión, en aquella época vulgar y ramplón, pues entonces no conciliaba con lo que a mí me gustaba en esa época. Sin embargo, hoy en día, como padre ahora, que soy de una hija adolescente que pues le encanta Bad Bunny y le encanta el reggaetón, le encanta Karol G y otros estilos de música que yo detesto o que no me gustan, pues. He tenido que lidiar con eso y enfrentarme a una dicotomía, ¿no? Porque, a ver, no es la música per se. La música per se, a mí siempre me ha gustado la música en general y me gustan muchos géneros y escucho todo tipo de música. Hoy en día me preocupa más el mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que normaliza? ¿Qué modelo de hombre muestra? ¿Qué aprende mi hija cuando lo canta? Porque resulta que a pesar de que mi hija es alemana, ella habla perfectamente español y entiende las letras. Aunque de repente no esté todavía en la capacidad o en la madurez de entender realmente cuál es el mensaje o qué es lo que está cantando. Entonces para mí es importante reconocer que esa preocupación no venga desde la censura, porque tampoco le voy a prohibir que escuche esa música. Es parte de su evolución a ser adulta. Es parte también de encontrar su propia identidad. Es parte también de su rebeldía, de que le gusten cosas completamente opuestas de lo que le gusta a su papá y su mamá. Es parte esencial de esa evolución y esa búsqueda de una identidad propia. Pero bueno, hay una preocupación. Ahora yo como padre, genuino. O sea, yo tengo 2 hijas. ¿Qué tipo de mensaje les llega a través de esa música? Y es entonces cuando me di cuenta de algo muy incómodo. Cuando empecé a analizar esto y de por qué me molestaba y qué es realmente lo que me molestaba, me di cuenta que yo también, sobre todo a esa edad, a la misma edad, escuchaba un rock sumamente sexista. En los años 80 y 90, el glam metal, el rock pesado, también tenía letras que a veces se enfocaban justamente en el sexo, en las drogas, el llamado sex, drugs and rock and roll. Eso era lo que ellos promulgaban. Motley Crue tiene un álbum que se llama Girls, 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 chicas, 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 que hablaba, ¿no?, de ir a los strip clubs y las novias, y incluso hay unas letras de una canción de She's Only 17, ¿no?, de Motley Crue, pero que trataba incluso sobre ese amor adolescente y, bueno, o sea, letras violentas también, misóginas, bandas musicalmente cuestionables, ¿no? Esto del glam metal, a mí a veces incluso me da pena decirlo, que yo lo disfruto y que me gusta, porque realmente musicalmente son, o sea, muy lejanos a lo que pudiese uno entender como un rock erudito tipo Led Zeppelin, u otro tipo de bandas también de la misma época. Pero a mí me gustaba era eso, el glam rock. ¿Qué voy a hacer? El llamado metal
glamoroso de los tipos que se vestían como mujeres y se hacían peinados in- eh, que parecían pues transvestis y todo eso era lo que yo escuchaba. Y las letras, que eran en inglés, y yo tampoco las entendía mucho, pero algo entendía y sabía también de qué se trataban, pues eran también sumamente cuestionables. Y aún así los sigo escuchando. Voy a los conciertos incluso. Los disfruto. Forman parte de mi identidad. Crecí con ellas, son parte del soundtrack de mi vida, por decirlo así. Experiencias que tuve de adolescente y adulto joven. Esas bandas estuvieron siempre presentes. Y entonces es como una hipocresía de mi parte juzgar ahora lo que mi hija escucha, que es prácticamente lo mismo, pero envuelto en otro paquete, ¿no? Obviamente, una generación distinta, otro tipo de música, una evolución del mundo también cuestionable, y es en principio, al final, más o menos lo mismo, ¿no? Y así como a mí no me gusta esa música, me preocupan las letras y lo que pueda, el mensaje que pueda estarles dando, pues mis padres vivieron algo muy similar, ¿no? Pues a mi papá nunca le gustó ese rock que yo escuchaba, a mi mamá tampoco. Sin embargo, nunca me lo prohibieron. Más bien me apoyaron, me compraron una guitarra cuando la quería, me metieron en una escuela de rock principalmente a aprender a tocar. Nunca me prohibieron tocar en las bandas en las que toqué cuando estaba chamo y todo eso. Incluso yo conté en otro episodio como mi papá a mi primo y a mí nos acompañó a un concierto de thrash metal, Sepultura, Napalm Death, Sacred Reich en ese momento y fue con nosotros, lo aceptó, incluso analizó musicalmente lo que había pasado ahí, entendió un poco socialmente. Mi papá es sociólogo también, entonces pues para él siempre formó parte también de esa identidad que yo iba buscando como adolescente. Pero sin embargo, le seguía pareciendo ruido, una rebeldía sin sentido, mala influencia, ¿no? Pero jamás no los prohibió, ni mi mamá ni mi papá. Confió en que eso era parte del proceso. Y ahora yo estoy en ese lugar. Estoy en el mismo lugar donde estuvo mis padres justamente cuando yo era adolescente, ¿no? Entonces yo no tengo el compás moral realmente para actuar de manera distinta. Al contrario, tengo el compás moral de mis padres que me enseñaron y me dejaron ser, me dejaron buscar mi propia identidad y yo no considero que yo me haya desviado, descarrilado o sea una mala persona por haber escuchado esa música o por identificarme con los conceptos que emanaban de esas bandas. O no identificarme, sino simplemente dejar que esas bandas fueran parte de mi identidad. Y, y bueno, yo tengo que confiar que es el mismo proceso que están viviendo mis hijas, que ellas encontrarán su identidad, que, ojo, lo importante de esto es ser abierto y hablarlos. O sea, yo le explico a mi hija, ¿no? O sea, tú entiendes las letras, sabes de qué se trata, tú estás consciente de que a veces lo que se dice ahí va incluso contra tu propia percepción de mujer. Y eso, bueno, hay que hablarlo. Sin embargo, la respuesta de ella es muy sencilla. Muy, muy sencilla y que hubiese sido exactamente la misma respuesta que yo le hubiera dado a mis padres. Y es que simplemente le gusta el ritmo. Le gusta cantarla porque siente corporalmente una... baila y espiritualmente como que la llena ese ritmo. Y de repente quizás tenga algo que ver como con una exploración de identidad de su latinidad, porque ella ha vivido todo el tiempo en Alemania, sin embargo, su padre es latino, o sea, yo.
ella ha estudiado siempre en unas kindergarten y escuelas donde está presente siempre el componente latino, bilingüales, donde habla español, etcétera. Y de repente ella está explorando eso de sí misma. Y le gusta la salsa también. Le gustan estos ritmos latinos y el español y todo esto. Obviamente la influencia de las redes sociales, los TikToks, los Instagrams, el YouTube y todo esto, tienen una gran influencia. Pero es esa burbuja en la que ella está, dentro de esas mismas redes sociales y dentro de su mismo grupo de amigas, etcétera, que también algunas son latinas, y la mayoría pues también tienen algún tipo de descendencia latina por estos colegios. Entonces, realmente eso forma parte de su identidad y ella está justamente en esa exploración. No quiere decir que de repente su gusto después cambie, que después ella misma cuestione todo, así como yo me doy cuenta hoy en día de que las letras de estas bandas de rock de los 80 y 90 que yo escuchaba, pues son completamente cuestionables, obviamente. Entonces, es una dicotomía interesante e importante para mí, porque, claro, desde fuera se ve todo muy ramplón, vulgar y completamente inaceptable, sobre todo para la generación de mis padres. Y hay un rechazo inmediato, ¿no? Donde dicen, no, esto no tiene nada que ver con nuestra identidad latina, etcétera. Sin embargo, hay que entender un poco a Bad Bunny ahora en específico como un fenómeno cultural actual, no como un gusto, no como que si me gusta o no me gusta, eso en principio es irrelevante. No me gusta, sin embargo el tipo tiene un significado cultural. Hoy en día, en el mundo donde pasan cosas como lo que está pasando en Estados Unidos con el ICE o en general en Europa con las masivas migraciones del Medio Oriente, árabes, etc. Entonces, él tiene un significado como símbolo que es importante. Es latino, habla en español, canta en español sin pedir permiso. Y se ha convertido en el centro del mainstream global. Y esto, o sea, lo ratifica el hecho de que por primera vez en la historia, Bad Bunny, un cantante latino que canta solo en español, haya ganado el premio Grammy más importante de la industria discográfica, como lo hizo este año. Ganó el premio al mejor álbum del año. O sea, no hay mayor premio en la industria discográfica norteamericana, pero que es prácticamente lo que guía la industria mundial. Y eso lo ha hecho, obviamente, el centro del mainstream global. ¿Ya? Y él no traduce sus letras. O sea, el mundo lo escucha así, tal cual, entendiendo las letras o no. Y eso en un principio es irrelevante. ¿Okay? Lo de las letras. Es el fenómeno cultural, es el ritmo, es la latinidad, te guste o no, porque el tipo es, o sea, latino, pero hasta las metras. Y no necesariamente tú te tengas que si tú eres latino, no te tienes que identificar con él y su latinidad, pero ciertamente él como latino es un símbolo también de esa latinidad. Y por eso entonces en una de sus canciones en el Super Bowl, en el Supertazón, que es lo que ha generado toda esta polémica, él dice, bueno, ahora todos quieren ser latinos, pero les falta la sazón. Porque es así, ahora entonces ser latino es cool, ser latino es parte del mainstream, pero resulta que para tú ser latino tienes que tener un cierto tumbao. Tienes que tener, ¿no? Una cierta... Y por otro lado, también existen latinos tipo Gustavo Cerati, que también era un rockero argentino, o sea, latino, pero que no se identificaba en lo más mínimo con estos ritmos afrocaribeños o no le interesaba mover las caderas, que es lo que le decían, no porque yo sea latino, tengo que saber mover las caderas como Bad Bunny si lo viese en este momento. No le gustaba. Yo mismo, yo como les
digo, yo era rockero, a mí no me interesaba la salsa, el merengue. Obviamente uno como latino de repente va para una fiesta y eso es lo que ponen y lo baila. Y cuando yo llegué a Europa, obviamente eso era así como, wow, tú eres el latino, entonces ven acá, vamos a bailar. Y bueno, yo bailaba y a las mujeres les encantaba y todo ese rollo, pero no es lo mío. Yo no... Hubo una época también donde yo iba a los bares de salsa y tal, pero era más bien como una cosa social y porque estaba como de moda también ir a esos bares y era cool y todo esto. Era una reacción social, pero yo realmente nunca, no era lo mío, pues. Y no por yo ser latino, entonces sí tiene que automáticamente gustarme el reggaetón, ni la salsa, aunque la pueda tolerar. Y hoy en día, que mi hija escucha hasta las metras Bad Bunny, me sé las letras, me sé todos los ritmos de memoria, se me pegan, algunas incluso las tarareo y digo, wow, son pegajosas, son chéveres. Pero no significa que eso me defina como latino. Yo se lo estaba explicando el otro día a mi mamá. Si yo voy a una fiesta, sobre todo aquí en Europa, ponen reggaetón y las chamas o los hombres empiezan a perrear, digamos, dependiendo de su nivel, ¿no?, de ejecución técnica del perreo, yo puedo identificar quiénes son los latinos. Los identifico porque tienen esa sazón de la que habla Bad Bunny. Sin embargo, no quiere decir que si yo veo un latino en la calle, inmediatamente puedo decir, este tipo sabe perrear o le gusta el reggaetón o definitivamente le gusta Bad Bunny. No necesariamente, no necesariamente. Entonces, el reggaetón y Bad Bunny no define lo latino. Sin embargo, identifica a ciertos latinos. Y eso, que eso haya infiltrado algo tan hiper, super norteamericano estadounidense como es el medio tiempo del Supertazón o el Super Bowl, es realmente increíble, porque es un mensaje. O sea, ahí, y realmente ahí es completamente irrelevante si guste o no la música, o si te guste o no Bad Bunny. Ahí lo que es relevante es que hay un standing cultural que las mismas organizadores de la NFL, que son absolutamente gringos, y que la mayoría de los espectadores que estaban en ese estadio eran estadounidenses, hayan aceptado de manera brutalmente positiva el show de Bad Bunny. Que además, a mi parecer, y como cineasta les puedo decir que fue espectacular. La puesta en escena, perfectamente limpia, estudiada y con una dramaturgia que fluyó durante esos 15 minutos de manera fluida, o sea, impecable, fue impresionante. Y que esa dramaturgia haya introducido elementos claves de esa cultura latina y específicamente la puertorriqueña, como como es el reggaetón mismo, la salsa, las plantaciones de azúcar, la boda donde celebra toda la familia y el chamo se tiene que dormir entre unas sillas y el Bad Bunny niño viendo la entrega del Grammy y diciendo que tú también lo puedes lograr, y el homenaje que le hace a todas las personalidades que han tomado parte de esa identidad latina cultural, sobre todo en Nueva York. Y después terminar diciendo lo que todos los latinos siempre dicen, ¿no? Cuando escuchan América y se refieren a Estados Unidos, pero es que América es todo el continente. Por algo se llama Sudamérica, Norteamérica y Centroamérica. América es todo, y entonces relata de uno a uno, desde el sur hasta el norte, todos los países del continente americano que son América. Y termina diciendo, América somos todos. Dios bendiga a América, así como lo dicen los estadounidenses. Pues Dios bendiga a América como continente integral de todos estos países que lo conforman. Y entonces, ese mensaje es obviamente un cachetón al movimiento MAGA
y por lo cual obviamente también hay una división extrema. Y entonces tú ves estos llamados análisis, si se les puede llamar de esa forma, de las redes sociales de aquí para allá, que son completamente opuestos. Veo que todos los que critican a Bad Bunny tienen también un background completamente conservador, cristiano, religioso, de costumbres, de moral, etcétera, que está bien, aceptable y comprensible completamente. Y por otro lado están los que lo entienden precisamente como una ruptura cultural, como una rebeldía, como una expresión de lo que puede ser la unión de distintas culturas que también tienen que ser aceptadas, sobre todo en los Estados Unidos, donde hay la mayor parte de inmigrantes latinos que han creado también ese país y forman parte de esa sociedad desde hace muchísimo tiempo. Obviamente, una dejadez de rebeldía, de un guiño hacia la izquierda, obviamente también porque él sale con una bandera de Puerto Rico. Lo explican también por ahí. Obviamente a mí tampoco, yo no lo entendí así al principio y mucha gente creo que tampoco lo haya entendido, pero él sale con la bandera de Puerto Rico, que es así como la ven, como la que sacó él, pero la parte azul de la bandera normalmente es un azul marino, que se parece o es exactamente el mismo azul marino que el de la bandera de los Estados Unidos. Pero antes, eso fue después de que Estados Unidos convirtiera a Puerto Rico como prácticamente parte de su colonia, por decirlo de manera antipática, pero es lo que ellos sienten, que han sido colonizados. Porque además es una especie de estado que no tiene los mismos derechos que los mismos estadounidenses continentales, ¿no? Es como una provincia que sin embargo no tiene los mismos derechos que los demás. Pero antes de que eso sucediera, ese azulito de la bandera era un azul claro que fue y se ha convertido en el símbolo de los movimientos independentistas en Puerto Rico. Y esa es la bandera que saca Bad Bunny. Claramente diciendo, nosotros aquí nos consideramos puertorriqueños y estamos en contra de la colonización gringa, por decirlo de esa manera. Y ese fue un mensaje claro que él deja en eso. Y lo hace en el mismo territorio estadounidense. O sea, es como una colonización inversa. Y por eso es tan importante a nivel de mensaje cultural. O sea, siempre ha sido al revés. Los gringos nos colonizan. Ahora los latinos los colonizamos a ustedes. Y dice, todos quieren ahora ser latinos, pero les falta la sazón. Entonces, bueno, va más allá de la música. Obviamente, bueno, si no te gusta el acento, porque él canta de una forma muy específica, donde casi ni se le entiende, como así y tal, pero es parte del acento puertorriqueño. O sea, a mí a veces me cuesta entender a los mismos puertorriqueños cuando hablan normal. Y él tiene un estilo de canto que es así. Pero decir que eso es inferior a Frank Sinatra, por ejemplo, bueno, o sea, es una cuestión de gustos también. Es como decir, sí, que The Sex Pistols es inferior a la Sinfonía de Beethoven. O sea, no cabe esa comparación en realidad. Es como también ponerte a decir que un género es superior al otro, que un acento es superior al otro. Entramos ya en temas como mucho más complicados en cuanto a la xenofobia, racismo o elitismo, ¿no? De que una música es superior a la otra. Yo diría que es cuestión de gustos también. Puede que haya músicos, digamos, eruditos y realmente estudiosos que tengan una relación con la música mucho más compleja y vean la construcción musical de los acordes, de la progresión armónica, etcétera, del reggaetón como inferior a, ciertamente, las sinfonías grandes de los clásicos. Pero eso es otra cosa. Pero simplemente el reggaetón forma parte de la cultura urbana. Es música urbana y se ha concretizado de esa forma.
Entonces, ponerse a hacer esas diferencias también es un poco estúpido, porque después de todo también el medio tiempo del Super Bowl y el Super Bowl como tal forma parte de una cultura pop, de una cultura urbana, el fútbol americano, ¿no? Si te pones a ver el fútbol americano, o sea, vas a decir que es un deporte menos importante, no sé, que el tenis. Porque resulta que en el fútbol americano es violento y se trata es de tumbar al otro de una forma brutal y los tipos son unos mastodontes, mientras que el tenis son los tipos ricos del club que van vestidos impecables con una técnica para jugar. Entonces estás disminuyendo también el fútbol americano con respecto al tenis. Es una discusión realmente irrelevante. Y entonces en ese sentido, pues el reggaetón y Bad Bunny pertenece y encaja perfectamente con el Super Bowl en el territorio exclusivamente estadounidense. Entonces, eso es lo que yo considero que vale la pena rescatar de todo esto. Además, yo sí veo, porque bueno, me he preocupado justamente por investigar un poco, ¿no? La carrera de Bad Bunny, que por cierto se llama Benito, ¿no? Benito Antonio Martínez Ocasio, y así se presenta cuando lo hace en el Super Bowl. Yo soy Benito Antonio Martínez Ocasio. No es ningún personaje fabricado. Eh, Luego, nunca ha grabado en inglés, nunca, como lo dijo. El mercado se ha adaptado a él, ¿ok? Él tiene o sea, los discos más reproducidos de la historia que han sido completamente grabados en español, son profundamente caribeños, tiene también muchos estilos, no solo reggaetón, como les digo, tienen, o sea, algo de mambo, tienen algo de salsa, etcétera. Y ha evolucionado ciertamente. Es decir, cuando él empezó, era un chamo de 19 años que trabajaba en una tienda ¿cómo se llama? Guardando en una tienda los enseres que compraba la gente. Y de repente lo llaman la disquera, lo firman y se mete entonces en la industria. Pero era un niño de 19, 20 años con sus hormonas también completamente alborotadas. Y entonces obviamente lo que él empezaba a cantar era sobre sus experiencias de adolescente, de drogas, de mujeres, de sexo. Y a esa edad pues es muy difícil también, digamos, ser conformes con los patrones sociales que les imponen. Entonces, ciertamente, él empezó hablando de esos temas, también porque era su experiencia de vida, pero si te pones a analizar los álbumes y las letras actuales, él ha evolucionado también, ha madurado en cierta forma y ahora habla de gentrificación, de colonialismo, de identidad, de pertenencia, del amor como tal, que es algo también un poco común en el mainstream, estos temas. Y es de lo que él habla, sobre todo en ese último álbum de Debí tirar más fotos, donde habla también de la gente que se ha ido de la isla, de sus amigos que él ha perdido, que además nos llega mucho, en este caso los venezolanos, porque también nos ha pasado lo mismo. Hemos perdido a nuestra familia, a nuestros amigos, estamos regados por el mundo, nuestros vecinos son otros. Y es eso exactamente la letra de lo que él habla en esa canción. Entonces, sí, hay una contradicción interna también. Sí, hay letras cuestionables, pero también hay otros mensajes culturales muy potentes. Además, como muchas bandas de rock de los 80 y 90 que también evolucionaron, que también fueron adolescentes cuando empezaron y de lo que hablaban era de su experiencia con las drogas, el sexo y el rock and roll, y después fueron adaptando sus letras un poco más a sus vidas y a su maduración ya como adultos, etcétera. Y es el mismo paso que que ha tenido Bad Bunny. Entonces, ¿maduró? Pues yo creo que sí. Maduró su audiencia, porque también la audiencia ha crecido con él, en cierta forma. Y bueno, y otra vez hay audiencias más jóvenes, como las de mi hija, y una nueva generación que lo descubre ahora y en esta etapa que él tiene, pero que sin embargo tiene contacto, obviamente, con sus producciones anteriores. Entonces, bueno, para concluir y resumir, la cosa es que
tú como padre no puedes controlar lo que tus hijos oyen. No lo vas a poder controlar. Tú lo puedes hablar, lo puedes dirigir, lo puedes argumentar, pero al final va a ser decisión de ellas los que van a escuchar. Lo puedes conversar, lo puedes contextualizar, lo puedes acompañar, que de hecho es lo que deberías hacer, es lo que yo intento hacer. Yo acompaño a mi hija, la llevo a los conciertos, compro las entradas que son carísimas. Nos íbamos a ir incluso a Düsseldorf a ver a Bad Bunny en un concierto, porque además, lo que es cierto es que el tipo es un artista del espectáculo. Su espectáculo es impresionante. Realmente. O sea, este tour de tomar más fotos es impresionante. Y a mí me gustaría verlo en vivo, por ejemplo, aunque deteste la música. Pero para mí también es una cuestión cultural. A mí me gusta ir a esos conciertos, aunque no me gusten, ya lo he contado también. He ido a unos conciertos de rap o de cantantes de pop alemanas que a mí no me gustan, pero que realmente tienen un poder muy importante en cuanto al nivel de espectáculo que tienen. Entonces no se trata de prohibirles la música, se trata de hablarles sobre ella, de acompañarlas, de entender, de buscar que además ellas adquieran confianza contigo de que pueden hablar de estas cosas, de que pueden no se apenen y no se cierren a que tengan que escucharla escondidos. No se trata de eso. Así que, bueno, así es. No me gusta el reggaetón, no me gusta Bad Bunny como músico, pero me importa entenderlo. Me importa, además, entenderlo en el contexto cultural en el que nos encontramos hoy en día. Ahora yo soy el padre. Alguna vez fui el hijo también. Así que los dejo con esa reflexión. Soy X Agudo en Instagram, El Quinto Piso en Instagram. Y espero entonces que nos pongamos en contacto en un próximo episodio. Chao.